nuevos espacios, estos nuevos modelos de difusión de la cultura y de tantos contenidos que albergan a la propia Casa Abierta al Tiempo y a la Coordinación General de Difusión, ¿no? Entonces, pues ahora vamos a cerrar muy bellamente con Liliana López Borbón, una querida amiga de muchísimos años y que, bueno, por supuesto, ha surcado muy diferentes facetas y muy diferentes desempeños profesionales a lo largo de su vida mexicana, porque tiene una vida colombiana, ¿verdad? Nació en Colombia, Liliana, allá nos encontramos en alguna ocasión, ¿verdad? Y bueno, pues tienes ya una larga trayectoria en el campo de la gestión cultural, de la docencia, como tallerista y bueno, particularmente en este tema de la ciudadanía cultural o en este caso que nos va a llevar al programa de cultura comunitaria, ¿no, mi querida Angélica? Sí. Así es. Entonces, pues es un tema que vamos a darle una estiradita al tiempo para que Liliana, porque sabemos que hay muchísimo interés. Muchas gracias. Realmente si algo sí ha hecho bien el gobierno en esa parte es meter el tema de cultura comunitaria en todos los niveles, en todas las discusiones. Así es que vamos a decir, como decía ayer Eduardo, que no terminaba de entenderlo y parece que hay yo he hablado con varios directivos de cultura de los estados y se suman pero no terminan. Tú ya has estado ahí, Liliana, ¿por qué no entramos en una parte primero didáctica, antes de decir si es bueno, si es malo? Platícanos un poco qué es el programa. El programa está diseñado para llegar o aumentar, digamos, lo que se conoce como la base de derechos. A mí me gusta poner un ejemplo, voy a empezar por el ejemplo que pidieron la didáctica y luego voy a entrar al programa. Cuando se hacen políticas de salud, las políticas de salud no van dirigidas a los médicos, van dirigidas a todos los ciudadanos. Así como las políticas culturales no van dirigidas a los artistas, van dirigidas a todos los ciudadanos. Y ahí es donde hay un problema serio, porque hemos vivido en un estado que durante muchos años, y un gobierno, una sucesión de gobiernos, que fundamentalmente han privilegiado ciertas dinámicas alrededor de la producción de las artes, del incentivo a la creatividad, etcétera, etcétera, con problemas en la producción, ¿no? Es decir, no sabemos llegar, sabemos crear, y evidentemente ampliar de una secretaría o de una institución fundamentalmente dedicada a lo artístico y centrarse en lo cultural, amplía lo que debería ser su ejercicio y por lo tanto, digamos, estructura una dinámica sobre los derechos culturales. El programa, hasta donde yo lo comprendo y las posibilidades que he tenido de trabajar con ellos, etcétera, que a mí en lo particular me parece un programa, no solamente es un programa estrella, creo que está bien formulado, creo que necesita tiempo para cuajar y creo que está adecuadamente pensado para lo que requiere el país. El programa está diseñado en 4 temas. Misiones culturales, que es funcionalmente un proyecto para trabajar con actores y actancia y agencia y agentes culturales del territorio, ¿no? Entonces, hay muchos equipos que están trabajando en distintos temas, los jolgorios, que es como el resultado final, pero hacen trabajos en los municipios. Inicialmente ellos iban a llegar o tenían una meta amplia de 700 municipios, que era la meta que había puesto Secretaría de Seguridad Pública, no era una meta propia de cultura, no era diseñada hacia adentro, sino solicitada desde afuera. Pero evidentemente las condiciones de seguridad, las posibilidades de ingreso a ciertos lugares, etcétera, y se recorta, que yo sepa, 270 y vuelve y es posible que esa base de número de municipios se amplíe. El segundo proyecto, que es con el que más contacto he tenido, son semilleros creativos. Los semilleros creativos están fundamentados en 2 derechos, que es el derecho al acceso. Acuérdense que acceder a la cultura no es acceder a la programación que hace un funcionario público, es acceder a mi propia cultura y participar en aquello que me permite desarrollar habilidades para la vida, habilidades comunicativas y me permite desplegarme como ciudadano y como humano correctamente o adecuadamente. Entonces está diseñado para niños y adolescentes, ¿no? Infancias y juventudes,
Es un proyecto muy generoso porque evidentemente están trabajando artistas y talleristas profesionales de los municipios, con gestores y promotores que llevan muchos años en territorio. Tuve la posibilidad de formar casi 230 personas de ese programa, poquito más, y en su mayoría todos tienen más de 5 años de experiencia en sus propios territorios trabajando, y todos con niños y adolescentes. Es decir, no estamos hablando de improvisados que están cobrando un sueldo en una esquina. Estamos hablando de gente, y mucha de ella trabajó conmigo en Faros, los que están en la dirección nacional del programa. Son personas que tienen una habilidad comunitaria muy particular, porque la formación en Faros ya quisiera que existiera en gestión cultural una universidad como trabajar en Faros, ¿no? Eso es importante. Comunidades creativas que trabajan con lo que se conoce como públicos cautivos, adolescentes en conflicto con la ley, personas de la cárcel, personas con ciertas discapacidades, sanatorios, etc. Y Territorios de Paz, que es como el lugar de llegada, que ya arrancó, por supuesto, y que tiene otros equipos que también son muy interesantes. Y la idea es, ¿qué es la creatividad que está surgiendo en este territorio en este momento? Pongan ustedes un municipio, voy a poner Pátzcuaro, no sé si está en la lista, y lo que vamos a ver es qué se está creando allí, quiénes están haciendo música, quiénes están bailando, quiénes están haciendo video, etc. Y con ellos construyamos un territorio de paz para fortalecer el circuito y para que la producción del territorio hacia arriba sea posible. Porque lo que no puede ser posible es que nos traten como espectadores y no como ciudadanos, que es lo que, digamos, la dinámica institucional, la inercia institucional, ¿no? Entonces, cuando uno ve una institución como la Secretaría Federal de Cultura en sus momentos más álgidos diciendo hay que formar consumidores, pues uno se muere y dice, a ver, otra vez, son derechos culturales, la misma ley lo plantea. Tenemos una convención que ya mencionaba Víctor, la Convención 2005 para la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, y evidentemente nos están formando como norteamericanos, ¿no? Como estadounidenses. Ahora, Liliana, ¿cuál es esta clave para pasar de formar espectadores a formar ciudadanos? ¿Cuál es? Primero, tratarlos dignamente, es decir, todos somos creativos, no hay unos más creativos que otros, que ese es un tema central. En la idea de que formamos artistas y solamente personas para ser creativas, tenemos unos que son más importantes que otros, ¿no? Entonces, todos somos iguales y tenemos acceso a la creatividad. Por otro lado, todos tenemos derecho a conocer los lenguajes artísticos y a desarrollarlos y a desplegarlos en nuestra vida, independientemente de si vamos a vivir de ello o no, ¿sí? La otra, que es el derecho al acceso, el derecho a la participación, que son derechos culturales que están consignados en la Constitución. Tenemos el derecho a la información y a la comunicación, a comunicarnos en nuestros propios idiomas, a tener medios públicos, ya venimos de la discusión de medios públicos que no tenemos, a tener medios públicos, a hablar en la lengua que decidamos, ¿no? A educarnos de las maneras que decidamos. Con la educación tenemos un problema, no hay suficiente acceso, ya sabemos que quitaron cívica, que quitaron, ¿no? Entonces, una vez van quitando, digamos, de los sistemas educativos formales, uno de los temas que se plantea este programa es, tenemos en todo caso que permitir que los niños desarrollen su imaginación. Uno, digamos, ¿qué futuro podemos tener en un mundo que tiene el futuro roto, donde todo está mal y nada va para ningún lado? Entonces, plantearse el futuro con los niños es una estructura también de procesos de ciudadanía. Ahora, con todas estas acciones, Liliana, ¿no se están cubriendo lo que sería la educación artística? No. ¿Es otra cosa? Lo que pasa porque es que por otro educar lado, en libertad, que es educar fuera del aula, restringido. es que la educación artística en la escuela, lo escolarizado, tiene la característica de la domesticación y de la no libertad. Cuando tú vas a los semilleros creativos y ves los niños trabajando en la montaña, tomando fotos, jugando con los elementos que hay en la naturaleza, hablando con los artesanos, creando sus propias máscaras, generando otras formas y otras estructuras de creatividad, eso no lo hacen en la escuela. En la escuela te domestican y te dicen que es arte, no te permiten ser creativo, te permiten unas reglas muy estructuradas. Esa es la diferencia, y por eso es tan importante la gestión cultural. A mí, no sé, a ustedes y quienes nos siguen en este último segmento, en esta última parte de esta segunda
emisión con Liliana López Borbón. No nos da el tiempo, pero me suena como muy conocido todo. O sea, me suena muy conocido porque en muchos sentidos son postulados que por años han levantado todos los sistemas educativos, o sea, públicos y privados, por un lado. Y por otro, el hacerlo de esta manera implicaría reconocer que los municipios, aún en las comunidades donde hay usos y costumbres, no han avanzado en todo este proceso que comprende estas 4 etapas, lo de cultura comunitaria. Pero lo más importante, que es lo que quiero preguntarte, es hasta dónde, en lo que tú has vivido, se está articulando o se está haciendo saber o se comenta si todo este programa está atado o no al derecho constitucional a la cultura, a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. O sea, hasta dónde, porque bueno, muchos nos quejamos de que la ley que fue promulgada en junio del 17 prácticamente ha sido letra muerta. O sea, digamos, tenemos poco de dónde agarrarnos para decir si la ley está siendo o no eficiente. ¿Hasta dónde el programa Cultura Comunitaria está induciendo que es un derecho constitucional, digamos, y que obedece a una serie de lógicas que van más allá, como tú bien decías, de la Secretaría de Cultura, sino entra el tema de seguridad, entra la seguridad social también? ¿Qué experiencia en ese sentido has logrado? Cuando ellos dicen hay que ampliar la base de derechos, es decir, hay que llegar a los ciudadanos, efectivamente están trabajando en el derecho constitucional a la cultura, ¿no? Y el derecho universal a la cultura, el expresado en UNESCO, etcétera, etcétera. Ahora, hay 2 cosas que pasan, que nos pasan en la estructura de segundo y tercer nivel de gobierno. Los municipios en general tienen unas institucionalidades culturales muy débiles. Normalmente tienen personas que trabajan en cultura, que son los primos, los tíos, la señora que votó por mí o que es líder comunitario, no sabe nada de cultura y quieren hacer macramé y hacer un concierto, un festival y llevar a la banda Bronco, ¿no? Y una borrachera generalizada, digamos, no así en las grandes ciudades, aunque también podríamos incluso evaluar las grandes ciudades, claro. Pero tenemos un problema de política cultural muy serio y sobre todo institucionalidades vigentes muy débiles. Y por el otro lado tenemos los estados, ¿no? Jalisco, Nuevo León, etcétera, etcétera, la misma Ciudad de México, que a veces compiten con los municipios, a veces llevan cosas a los municipios como quien está estructurando una base política, y algunos programas funcionan muy bien, pero la mayoría de los programas que siguen funcionando bien nunca son los comunitarios, que están basados en el derecho constitucional a la cultura, sino son los que están basados en las bellas artes, en lo folclórico, ¿no? En ciertas visiones de lo popular y de lo popular de los años 50, del Estado patrimonialista. Y entonces resulta que cuando se hace la evaluación, la hace ese equipo, revisan el tema y dicen, bajamos a municipio. Por eso le retiran recursos a los estados, que les volvieron a duplicar, les dieron 5 este año, les van a dar 10 el entrante, hasta donde entiendo. Pero sí salió en el periódico esa información. Por eso se toman esas decisiones. Ahora, desde mi perspectiva, que no estoy en este momento en la función pública, claro, pero me dedico a trabajar y a analizar políticas culturales locales desde hace muchos años, puede ser que todo sea muy conocido, pero lo que yo sí encuentro es una mezcla particular. Una habilidad, han habido por supuesto como en todos los equipos, visiones distintas que pueden chocar, ¿no? Visiones de país incluso, pero para mi gusto la mezcla es poderosa, ¿no? Los 4 ingredientes que tiene, la forma como están trabajando con los talleristas, los gestores, los promotores del territorio, los proyectos que han buscado, es decir, no es cualquier proyecto, van al municipio y hasta que encuentran a aquella señora que lleva tejiendo con niñas y enseñándoles durante años para que no se pierda X tema artesano. Pongo un ejemplo así, pero al mismo tiempo tienes a alguien que hace gráfica digital y lleva años trabajando en desarrollo tecnológico y lo ves con los niños trabajando, porque lo que sí hemos aprendido es que no necesitamos pedagogos en las artes, sino artistas en activo trabajando en comunidad. Eso es lo transformador. Ahora, se hace el gran evento en auditorio y la declaración de Alejandra Fraustro va a ser, ahora que ya nos vieron los artistas, ahora sí quieren venir para acá.
Ahí hubo una ruptura de diálogo. Y la ruptura de diálogo fue, queremos privilegios, queremos lo mismo, y cómo nos vas a llevar a comunidades. Y yo conozco muchos artistas, a mí me regañan mucho en entender, eso que tú dices, eso no es cultura, cultura es lo que yo hago, ¿no? Entonces, evidentemente, hay que hacer un proceso de diálogo que va a costar 2 años. Y lo que tenga que costar. Cuando Lula hizo los puntos de cultura, no saben el escándalo que armaron los artistas en Brasil. Pero ¿cómo es posible que le va a dar dinero a estos que son unos que tienen unas casas de cultura independientes por allá, que tienen cine popular, y no nos va a dar a nosotros, que somos Liliana, los que ¿y esta sabemos? falta de diálogo a qué se debe? Es decir, la Secretaría no ha sabido, sabemos que tiene un sistema de comunicación fatal, han hecho muchos errores, es puede decir, ser. Esa es una ¿de parte. qué parte? ¿Hay una incomprensión de la yo comunidad artística, una falta de estrategia de la Lo que Secretaría creo para...? es que el sueño, una cosa es la institucionalidad que tú quisieras que fuera. O sea, cuando ganó la 4T, todos se imaginaron que el Fonca se duplicaba al otro día y que iban a haber más galerías, no sé qué se imaginaron, ¿no? Entonces realmente Pues sí, no. se imaginaron muchas cosas, porque había Creció razones una bolsa que no para existía, pensar en un porque golpe de se va a timón. aplicar el derecho cultural y los derechos culturales, no el derecho solamente Sí, sí, de sí, la ley, sí. sino los derechos. Y evidentemente eso significa equipos jóvenes diseñando proyectos innovadores, que la innovación no es cambiarlo todo, sino mezclarlo bien, hacer la cadena de valor desde otras estructuras y plantearse quiénes son los interlocutores que deberían ser parte de ese proceso. Ahora, cuando los grupos, porque es que ser grupo de presión para pedir dinero no es lo mismo que ser grupo de presión para construir espacios técnicos y de desarrollo cultural. Lo que plantea Víctor Son Ugalde oficios es, distintos, claro, digamos, hay entonces, gente para todo. Claro, pero si seguimos siendo el ciudadano el reclamo, va a ser muy difícil que construyamos ciudadanía desde la cultura y que construyamos país. Entonces, puede que la institución tenga dificultades para dialogar, puede ser que no, pero también no podían tener claro el programa. Entramos el 1 de diciembre y yo me acabo de inventar un programa de cultura comunitaria único, porque es único, y lo entrego el 1 de enero y los invito a todos a que participen. No, evidentemente, mientras lo arman, y sí. lo dialogan, lo cambian. No, te voy a decir por qué sí. Un proyecto No, te voy a decir por qué sí. necesita año y medio. No, porque tuvieron todo el proceso de la transición, que fueron 6-7 meses. Pero en ese momento de la transición no estaban los equipos que iban a diseñar ese programa. Estaban solamente los grandes planteamientos de la política cultural, donde había un enunciado que decía, vamos a hacer un programa de cultura comunitaria. Eso no tenía contenido. Y no había quien trabajara ese contenido. Exactamente. El contenido empieza a aparecer cuando empiezan a armar equipos. Imagínate conseguir, solamente te pongo un ejemplo, una persona que te desarrolle territorios de paz en México. 140 millones de personas, un país en guerra desde hace cuántos años, un conflicto, ¿no? Que lo pueda conceptualizar y además que lo pueda hacer. No tengo como el dato duro, pero tú sí puedes responder esto, porque una de las quejas de que se han publicado en los medios, en fin, tiene que ver justamente con la constitución de estos grupos de trabajo. Hace unos días, estando en Cuernavaca, se me acercó una chica que participa en la zona de Morelos a quejarse justamente de la improvisación con la que muchos de estos jóvenes están llegando y que están generando conflictos en lugar de ayudar al desarrollo de las comunidades o a plantar bien el proyecto, ¿no? Y en la reciente reunión la única que ha habido, que fue en días pasados en la nacional, que se filtró alguna información, la reunión nacional. Digamos que los estados se están quejando justamente de que, si bien el proyecto está ahí, digamos, como en los viejos tiempos del federalismo, así absoluto, o sea, llegan con los equipos de gentes, con el dinero, y dicen háganse a un lado, ¿no? Porque ya llegamos nosotros, ¿no?
Cuando tú lo sabes, en los últimos años, en la mayor parte de los estados de la Federación, Liliana, se ha desarrollado mucho la profesionalización de los gestores. O sea, el dato que yo tengo, de la época de los promotores claro, culturales. Pero yo tengo datos. Sorprende mucho el planteamiento porque así como lo ves, parecería que los estados y los municipios prácticamente estaban... Estos municipios pues están prácticamente desnudos, sin ninguna Cuando opción. trabajamos en la red de colectivos culturales jóvenes de Tamaulipas, se formaron más de 400 jóvenes en cultura. La mayoría, si no todos los equipos que están en los 4 programas vienen de esa red. O sea, no son improvisados, no vienen del centro de México, no llegan con todo el dinero, no entran al municipio, no arrastran con todo. ¿Qué es lo que hemos descubierto? Hay convocatorias. Muchas personas que no quedaron no tienen 2 o 3 años de experiencia y son los que están volteando territorio, porque una Bárbara Martínez, por ejemplo, no creo que haga una cosa de esa, por eso, ¿no? Sí, claro. Y te puedo mencionar cientos de jóvenes, de mujeres, hombres, promotores, formados, gestores en todos los estados que saben lo que están haciendo, que no están improvisados, ¿no? Entonces, claro, evidentemente si no estoy dentro mejor hago ruido. Y otra vez, ¿cuánto ruido está generando el sector que normalmente ha sido el que es lo mismo de los médicos? Quieren que sigan pagando becas para médicos y no generando procesos de salud para toda la ciudadanía. Entonces, hay que esperar un poco. Yo sí creo que evidentemente hay dinámicas de la comunicación institucional que no es están lo que te iba a decir, funcionando. ha faltado una pedagogía, digamos, para difundirlo. Claro, nosotros decíamos en las fábricas de artes y oficios, o hacemos o explicamos. Entonces decidimos hacer. No, pero yo creo que se pueden hacer ambas cosas. Yo creo que también sí, como sociedad, yo creo que uno de los problemas en la 4T, ya mi muy personal punto de vista, es la falta de explicación, transparentar procesos, no solo en dineros, sino también en procesos, porque a veces no se ha entendido esto, ¿no? Sí. Creo que todos, digo, como periodistas, como públicos, activos, como estos ciudadanos activos de los que tú has hablado en tus tesis y en tus estudios, creo que merecemos esa información, ese didactismo, ¿no? Que a veces no podemos no entender. Ahora, ¿cuál es la distancia que tú adviertes, Liliana, en estos minutos que nos quedan? Porque hay estructuras que, decía yo, me suena conocido, porque digamos, culturas populares por muchas décadas, o sea, desde sus orígenes sí, en fin, el programa de apoyo a culturas comunitarias, la misma labor en muchos sentidos de los centros SINA, o sea, Bellas Artes en su momento digamos, de expansión nacional, las casas de cultura surgieron justamente y en muchos, luego cerraron, etcétera, ¿no? Y luego está el programa, después pasaron muchas cosas, pero brincándonos rápido, amigos, está el programa de lo que intentó hacerse de Cultura en Armonía, que ya se tocó de alguna forma aquí. O sea, la impresión que queda es que, bueno, o cultura comunitaria es una combinación de todas estas experiencias con una visión obviamente mucho más avanzada y condicionada por el mismo escenario de violencia que vive el país, ¿sí? O, digamos, es la siembra de ¿qué? De un programa permanente, de un ejército de trabajadores, o llegan, ya lo hicieron bien, ¿sí? Y los dejan ahí con los capacitada la gente para que ya sigan adelante en sus cosas. O sea, ¿qué seguimiento? ¿Cómo se va a evaluar y qué es lo que seguirá en los próximos años, Liliana? Hasta donde tú puedes ver. 88 preguntas. Hasta donde tú puedes ver, por supuesto, tú no eres la responsable del programa. Sí, no, eso es y es tu punto de vista normal, así es. Que acabas de preguntar. Una es, por ejemplo, los colectivos que salen del programa Cultura Comunitaria Federal del sexenio pasado, los que están funcionando dentro de semilleros creativos, no desaparecidos. Todo el dinero de la bolsa que se llama Cultura Comunitaria no está solamente en este programa, está en culturas populares, no está solamente ahí. Las casas de cultura ya sabemos que se desestructuraron hace muchos años, desde que se las entregaron a municipios, y eso es eso ya supera por mucho, digamos, el tema. Ellos ya tienen construido el sistema de indicadores
que tienen que ver con dinámicas de convivencia, ejercicios de los derechos culturales, cómo están funcionando los derechos en el territorio y si las dinámicas, digamos, de relacionamiento van en aumento. Es un programa finito, como todos los programas de gobierno, es un programa que tiene un sexenio para funcionar, es un programa que, como todos los programas, uno esperaría que en 2 años, es decir, a su tercer año, arroje resultados claros y concretos. No solamente arrojan ahora el evento ¿cómo se llama?, en el auditorio, sino que se transmitió por todas las televisoras, que circuló por distintos lados, que salió en radio, que tuvo además sus momentos en todos los estados, no solamente fue lo que pasó aquí y lo que vimos en el centro, ¿no? A veces a mí me preocupa un poco de la información pública, que como un día pegan y al otro día también, entonces a veces uno entre tanto ruido no logra ver qué está haciendo la institución, ¿no? O una falta de comunicación, como ha dicho Daniel, pues también provoca ese golpeteo. Claro, puede ser las dos cosas, también, ¿no? Pero evidentemente sí hay información que puede decir, digamos, que la acción lo que está buscando es fortalecer las dinámicas de la convivencia y la confianza social en los territorios que han sido golpeados de una u otra manera por la desconfianza que va generando la guerra o las dificultades de la violencia y que va generando la falta de oportunidades para niños y jóvenes, ¿no? Que son, digamos, temas muy fuertes. Y el famoso artículo 8 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, el de los vales para los grupos vulnerables, ¿tú le verías cabida a la aplicación? Que esto ha quedado en el tiempo, se hicieron unas tarjetas, ¿se recuerdan? ¿Recuerdan que en el sexenio pasado se imprimieron tarjetas, se dijeron que se podían bajar, etcétera? Después la Alejandra Frausto, hasta donde sé, no se ha dicho nada. ¿Qué va a pasar con ese artículo de la ley? ¿Tú verías un asidero en cultura comunitaria para este tipo de estipulaciones? Bueno, pues es un marco legal, es una ley que está ahí y que hay que cumplir. Pero porque sea ley no significa que no sea perfectible. Todos sabemos que no, yo soy de la idea de que ese artículo hay que derogarlo, o sea, digo, pero mientras está ahí. Yo no le veo ningún funcionamiento en ningún lado, ¿no? Pero evidentemente, como decíamos con Carlos Lara, es mejor tener ley que no tener ley, y es perfectible, entonces de pronto habrá que quitarle ese pedacito. En cultura comunitaria no tiene sentido, ¿no? Y la decisión fue el sexenio pasado que se inventó que para que los pobres fueran, ¿no? Esa idea de que la comunidad es el pobre que yo debo atender y yo le llevo cultura, es un poco lo que hay que transformar. Es ese personaje y esa persona situada históricamente tiene tanta proceso cultural como yo, porque la cultura es el bien más abundante del planeta. Y se combina con servicios de salud, servicios de agua potable, digamos, no entran en paralelo otras acciones de bienestar, ¿no? Que yo no puedo ni siquiera decirlo, pero si yo estuviera al frente del programa no intentaría hacerlo. No involucrará a otros, no, por ahora no, de pronto en 2 años, pero tú no puedes llegar con todo el circo de todo gobierno a ver qué hacemos, no, a ver, un momento. No, pero no eso es todo construyamos el circo, ¿no? un espacio cultural donde tengamos confianza y luego vamos generando otros procesos. No, en los programas en los que yo he trabajado en Bogotá y aquí, lo ideal es que generas la confianza y luego metes infraestructura y todo lo demás. Pero si vas a vacunar para el VIH y al mismo tiempo vas a trabajar el desarrollo de la habilidad comunicativa a través de las artes plásticas del niño, ya la cosa está revuelta. No, lo cierto es que también ha habido una discusión muy fuerte, que es muy propicia en el programa de cultura comunitaria. O sea, un poco de que si es primero el huevo que la gallina. O sea, vamos a decir, comunidades marginadas que no tienen acceso a salud, que no tienen acceso a agua potable, digamos que no hay infraestructura educativa. Esas ya no están, esas estaban entre los 700 y tantos, y los entonces, que están ahora ya no tienen un grado de marginalidad. Entonces estamos hablando qué densidad demográfica se están atendiendo. ¿Dónde has estado tú? No. ¿Dónde has estado tú? No, son evidentemente tu propia experiencia. municipios, pero no. O sea, lo que yo sí te puedo decir es que no estamos hablando de niños con hambre y no estamos hablando de sicarios, ¿no? Que son condiciones básicas, es decir, gestión cultural ni con hambre ni con balas. Y digamos, el pago vía una empresa que se llama Turismo Premier, que es Viajes Premier, perdón. El outsourcing, ayer lo criticaba aquí el maestro Nibón.
digamos que a él le parecía muy bien el programa de cultura comunitaria, pero que también decía por qué se eligió un modo de pago. ¿Tú sabes hace cuántos años trabaja Viajes Premier con Secretaría? Sí, todos, muchos, muchos, ¿Desde claro. Fox? Sí, no, es una empresa que Vicente Gutiérrez, el economista, sacó una nota hace poco diciendo que se han sumado contratos en tiempos recientes por 1.300 millones de pesos. Yo acabo de publicar una nota en Paso Libre en la que vemos el primer contrato de este semestre de 150 millones de pesos. ¿Sí? A Viajes Premier. ¿Sí? Entonces, el tema ahí es cómo un programa tan generoso se deja en manos de una estructura laboral que no es quizás la adecuada. Digamos, en tiempos pasados, las direcciones de administración, entonces, pues tenían que hacer 1,000, 2,000, 3,000 contratos, y los hacían, ¿no? Y se cumplían las cosas. Entonces, ¿cómo ves, para cerrar ya, Liliana, está riquísima, es que ahí sí me va a tocar apelar a la quinta. Yo no tengo opinión sobre las decisiones administrativas de la institución, es decir, si la institución no puede realizar el proyecto, sino basándose en las condiciones estructurales que heredó con los sistemas difíciles, digamos, de contratar por honorarios, de tener a las personas a destajo, etcétera, etcétera. Y tú tienes que hacer te voy a poner un ejemplo para no meterme con cultura comunitaria. En Faros, en las fábricas de artes y oficios, yo tenía casi 200 personas a mi cargo. Éramos una dirección, un subdirector, 2 líderes coordinadores de proyecto y todos los talleristas y todos los demás gestores por honorarios. Todos. Son bases muy complejas, son procesos muy difíciles de manejar. Entonces, que en un año un gobierno que entra pueda cambiar la lógica administrativa completamente y además arrojar metas, es imposible. No sé si hacia adelante ellos puedan, pero no pueden crear cargos, no pueden aumentar la estructura. No, estamos pensando en que, bueno, y de hecho está en el Senado, no sé. Para cerrar quizá, Liliana, que nos hablaras has hablado de todas las bondades de este programa. ¿Cuáles son o cuáles serían a tu juicio estos puntos rojos a atender, estos focos rojos a atender, en donde hay que poner atención sobre los retos, para no caer en la demagogia, para no caer en un programa? Pues van a echarlo a perder, digamos. Sí, también, y que haya resultados. ¿En qué aspectos? Yo creo, en toda la complejidad de esto. Yo creo que hay como algunos temas. Cuando empiezan a decir, no sé, a la última que lo escuché decir fue a la secretaria en funciones, pero cuando empiezan a decir que hay que detectar talentos, lo que llamamos la base democrática desaparece, ¿no? Porque entonces no queramos todos iguales y ahora van a haber unos más especiales que otros. Ese es un tema importante. El otro tema es tejer puentes con los artistas más creativos del país, para que formen a los otros artistas que están formando niños, que ya lo están haciendo, pero que los que quieren estar ahí son pocos, ¿no? Hay que lograr, digamos, que se conecten y que no se nos vuelva, y creo que ese es un tema central, el espectáculo de la cultura comunitaria. Hay que lograr, si quieren show, se puede hacer show, no pasa nada, ¿no? De vez en cuando, como hicieron ahora en el auditorio, va. Pero hay que lograr que no sea solamente ciertos momentos, sino que realmente, y yo puedo dar fe de varios municipios donde la transformación está ocurriendo, donde el proceso está funcionando, porque quienes están a cargo, los responsables, las formas como se están tejiendo. Por supuesto hay otros que son perfectibles, y entonces habrá que tener un sistema para detectar dónde tienes que generar cambios, etcétera, etcétera, y los mismos proyectos tendrán también que ir creciendo a medida que van generando proceso. Este lo está operando finalmente Vinculación Cultural, es donde sale toda la organización del programa de cultura comunitaria. Sí, estábamos revisando y decíamos ayer, ¿no?, que la Dirección General de Vinculación Cultural tiene para este año 930 millones de pesos. Sí, entendemos que de los cuales 400 son para el programa de cultura comunitaria, y lo curioso es que el presupuesto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México es de 924 millones para este año. Entonces eso nos habla pues de las dimensiones de este programa, y te agradecemos muchísimo, Liliana, con tu muy siempre persistente inteligencia, claridad, en fin, para que nos ilustres sobre estas cosas, ¿no? Entonces, pues
Bueno, las frases domingueras también son buenas, ¿no? Por estas horas de la noche, muchas gracias. Entonces te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en este esfuerzo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Angie, querida. Muchas gracias. Buenas Pues noches. estamos ya cerrando la transmisión desde la Casa Rafael Galván, en la colonia Roma, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Coordinación General de Difusión, por supuesto con el apoyo del GRECU en este programa especial de Conéctate a la Casa Rafael Galván. 3 emisiones